Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos Libres Libros y estamos aquí para hablar de literatura desde una visión crítica, con mucha conciencia de clase y sobre todo de una manera divertida. Espero les guste nuestro proyecto y antes que nada presento a nuestro equipo. Aquí Francisco J. Lemus, Jorge Mandujano y Aldo Fabián Hernández. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este espacio, Libres Libros. Esperemos que sea de su interés y que lo que vamos a conversar hoy pues sea de su agrado. Decidimos iniciar este proyecto hablando de un libro pues, que nos ha sido común a todos y que hemos compartido en diferentes partes de nuestra vida. Yo pues, por lo menos una vez al año revisito constantemente este texto, que es Las batallas en el desierto. Pues yo creo que probablemente el libro más célebre, más famoso de José Emilio Pacheco, un gran escritor mexicano, y que es un libro que vio la luz en 1981, sin embargo no nos habla del México de 1981, nos habla de un México que ya quedó en el pasado, ¿no? Nos habla de un México de la época de la presidencia de Miguel Alemán, que es una época bastante interesante, ¿no? O sea, justamente creo que una de las grandes virtudes de este texto es hablarnos de una era en la que México podría tener muchas cosas, pero sobre todo, y podría carecer de muchas cosas, pero sobre todo era una época en la que había esperanza. Podíamos creer en ese momento, digo, no, a lo mejor nosotros no, nuestros padres, nuestros abuelos, tenían razones para tener fe, para poder pensar que México podía aspirar a ser pues un gran país, no sé si un país desarrollado, pero en ese tiempo esa no era una preocupación como tal, pero sí había la idea de que podía ser México un país moderno, un país que se podía integrar, y tal vez incluso me atrevería a decir que es una de las primeras épocas en las que México puede hablar de una conciencia del ser mexicano, de una idea de lo que es ser mexicano, porque digamos, pensemos en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, ¿qué podía ser mexicano? Si hoy por hoy, en el 2025, nos preguntamos, ¿no? A mí mis alumnos solo me preguntaron, ¿qué es ser mexicano? ¿No? Yo, la verdad, es una pregunta que no me atrevería a responder. Pero si hoy tenemos dudas de lo que es ser mexicano, pues en el siglo XIX, hasta yo creo que la palabra mexicano había personas que en este país no la conocían, ¿no? Pero para finales de los años 40, 1948, 1949, que es de la época en la que se sitúa este maravilloso cuento, pues ya los mexicanos teníamos cierta claridad de lo que era ser mexicano, ¿no? Ya habíamos pasado por un proceso traumático, todavía era muy fresco, o sea, si lo pensamos, ¿no? 1948, todavía 20, 30 años atrás estaba la revolución bastante vigente, ¿no? Estaba viva. En el mismo texto podemos encontrar pues una narración, ¿no? Donde dice Carlos, pues veíamos allí a una señora, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención poder ver en los parques, ¿no? de la colonia Roma, pues una señora que estaba en los libros de historia, ¿no? Que era la viuda de Madero, ¿no? Que caminaba por ahí, que había salvado, que además ella vivió ahí siempre y salvó la vida gracias a un embajador japonés, si no me equivoco, ¿no? Miguel Alemán era un modernista, ¿no? O sea, era un tipo muy crudo, o sea, su administración estuvo plagada de corrupción, estuvo plagada de cosas bastante turbias, pero el tipo esencialmente era bastante moderno, ¿no? A lo mejor no por el lado que nos hubiera gustado a muchos, si lo vemos sobre todo desde una visión de izquierda, pero pues efectivamente para Miguel Alemán la aspiración era ser, pues, por lo menos como Estados Unidos. Te digo, ¿quién podría culparlo? Cuando los liberales mexicanos, por ejemplo, del siglo XIX, pues su mayor aspiración hubiera sido ser como Estados Unidos, ¿no? Pero para estas alturas del siglo XX a lo mejor ya no era tan popular aspirar a ser como Estados Unidos. Sin embargo, Miguel Alemán pues tenía esa ambición, ¿no? Esa era su idea de la modernidad a la que debía de aspirar México, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al cuento, ¿no? El cuento, la historia de la que nos habla Las batallas en el desierto, es sobre todo pues una historia de la Ciudad de México,
México, ¿no? Es la gran protagonista de esta historia. En diversas partes del cuento, de la historia, vamos a encontrar zonas de la Ciudad de México pues, que no son comunes, ¿no? Digo, a lo mejor hoy por hoy, pues bastante gentrificadas, eso sí. Para cualquiera de nosotros sería pues, un sueño guajiro vivir en esa zona de la ciudad. Pero pues, sin duda la hemos caminado, ¿no? Conocemos esas plazas, conocemos esos parques. Es una ciudad que todavía pues nos suena fresca, ¿no? Contemporánea hasta cierto punto, me atrevería a decir yo. Y bueno, fui el encargado de hacer esta presentación, de iniciar a hablar sobre la novela, pero desde luego pues, no soy el único que va a hablar de ella y pues sí quise darle la palabra a mis dos colegas para que pues, nos den algunos otros apuntes sobre lo que vamos a platicar. Yo pienso que es uno de los libros que han marcado la educación literaria y la educación sentimental de toda una generación, ¿no? Yo creo que mi generación, una arriba y una abajo, han leído este libro, ¿no? Me parece que los maestros de secundaria, las maestras de secundaria, tuvieron el gran acierto de popularizar esta novela, que se vuelve una parte de la educación sentimental de varias generaciones, ¿no? Creo que la generación de nuestros padres, la nuestra y una menor, pues ha identificado y ha explorado, ¿no? Lo que es el mexicano, lo que es el chilango, la historia del niño que se vuelve hombre a partir de las batallas del desierto, ¿no? Entonces, yo creo que es una novela clave y pues yo creo que por esa importancia iniciamos con este documento, ¿no? Tengo que confesar que yo cuando lo leí por primera vez me atrapó la historia de amor, ¿no? Entre el protagonista Carlos, que se enamora de la mamá de uno de sus amigos. O sea, y ahí el mismo tema pues ya es pecador, ¿no? Es atractivo y no deja de resonar en las historias emocionales y de amor pues, de cada quien, ¿no? O sea, ¿quién no sintió algo por una mujer mayor? Por una mujer cuando uno es un niño, ¿no? O un adolescente. Entonces me parece que engancha muy bien esa historia, pero que la va desarrollando y abre una ventana para comprender un tiempo y un espacio que es la Ciudad de México en el tiempo de Miguel Alemán, ¿no? Que es, como ya lo dijo mi colega Francisco Paco, es la entrada de México a la modernidad, una modernidad dependiente, agringada, corrupta, desigual, hipócrita, pero que es, digamos, parte de la historia de México, ¿no? Me parece que ahí hay un acierto impresionante de José Emilio Pacheco, de muy pocas páginas contarnos una buena historia y hacernos comprender el contexto histórico de una ciudad, que es nuestra ciudad y que es la ciudad de José Emilio Pacheco, nuestra Ciudad de México, desde la experiencia de unos niños que van creciendo, que comparten el patio de la escuela, pero que al final de la novela tomarán destinos muy distintos, como es natural en una sociedad tan desigual como la mexicana, ¿no? Y este sería mi primer comentario. Aquí coincido con mis colegas, es una fantástica historia de amor de un niño, de Carlitos, de 11 años, 12 años, que se enamora de la mamá de su mejor amigo, de Mariana, que es la mamá de su mejor amigo. Pero esta historia de amor, que puede sonar muy sencilla, precisamente nos lleva a una reflexión más profunda, porque además del tema del amor de un adolescente, que de por sí ya es, como bien comentas, un tema muy interesante, la historia nos va reflejando, nos va mostrando ese México del alemanismo y con una crítica implacable al régimen de Miguel Alemán, a la corrupción,
Ahí me llama la atención, por ejemplo, cómo describe este niño Carlos su época, diciendo que ya hay radio, hay mucho, bueno, la radio se escucha en todos lados, comienza a ver televisión, pero aún no es masiva, comienza a ver centros comerciales, pero tampoco las grandes plazas que hoy conocemos, es decir, esta modernidad que ustedes dicen agringada, que es lo que ve este jovencito, porque también es un México que, como bien dices, es un México que deja de existir. La podemos leer hoy y podemos ir a las plazas que mencionan, los lugares, a la colonia Roma, para poderla recorrer, pero ya es un México distinto al que ahora nos toca vivir, ¿no? O sea, ya es una ciudad completamente diferente, y ahí, en esta historia, podemos encontrar cómo se va construyendo esa ciudad moderna también, ¿no? Esa ciudad distinta, que hoy tampoco existe, pero que dio paso a lo que hoy tenemos, en cuanto a modernidad, y obviamente en cuanto a sistema político. No hay que olvidar, me parece que esa es una parte fundamental de la novela, de esta historia de amor, con esa crítica implacable al régimen de Miguel Alemán, que es los primeros civiles que gobiernan al país después de la revolución, el gobierno alemanista, y con este discurso del cachorro de la revolución, de la modernidad, y desde esa época podemos leer en menos de 70 páginas cómo se va gestando este México postrevolucionario lleno de corrupción. Mencionaban por ahí, sí, da mucha esperanza, porque precisamente la revolución seguía siendo un elemento importante, un elemento clave dentro del discurso del régimen. Se hablaba de que se estaba construyendo esta nueva nación, y en realidad se estaba construyendo, camaradas. Es decir, había construcción de carreteras, de unidades habitacionales, ciudad universitaria se construye bajo el régimen de Miguel Alemán, y no quiero decir que con esto vamos a minimizar los actos de corrupción profundos que tuvo este gobierno, pero sí hay en el imaginario colectivo una idea de que con este gobierno civil, este gobierno de jóvenes universitarios modernos, nuestro país entra en otra dinámica. Me atrevo a decir, aquí inicia lo que se conoce como el milagro mexicano, el estudio estabilizador, que le va dando a México por lo menos 20-25 años de un crecimiento económico sostenido, o sea, con una construcción también de ese nacionalismo mexicano postrevolucionario. Entonces a mí me parece que es una obra fundamental, y que en una historia de amor que parece sencilla nos deja una crítica muy interesante al alemanismo, y nos abre un panorama de lo que es la ciudad, lo que se va a convertir en nuestro país, no solamente la ciudad, sino México todo, ¿no? En ese momento, después del régimen de Miguel Alemán, a los ojos de un niño de 11 años, ¿no? Y de su familia de clase media, venida menos, que también en el desarrollo de la novela vamos viendo cómo va cambiando su vida también de esta familia. Y hoy, por ejemplo, hoy en día la colonia Roma, donde se desarrolla la historia, pues ya es un lugar con otras condiciones, en la que una familia de clase media, como la que aquí se describe, imposible que viva ahí, camaradas, ¿no? Entonces, pues ya no sé si ni siquiera si una familia mexicana podría vivir ahí, ¿no? O sea, así como están las cosas, ¿no? Sí, y definitivamente, o sea, creo que justamente la novela, esto que menciona Antonio, ¿no? Estas contradicciones de la sociedad mexicana en ese momento, de la sociedad chilanga, pero pues que al final de cuentas también es una representación, una fotografía importante de la sociedad mexicana, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, pues, que nos queda muy claro que Carlos, su familia viene de provincia, ¿no? Viene de Jalisco, con otro tipo de mentalidad. O sea, quien mejor lo deja en claro es la mamá de Carlos, ¿no? Con esta señora, pues, conservadora del centro del país, ¿no? Concretamente de Guadalajara, que sus parientes fueron cristeros, que pues tienen razones, ¿no? Ahí para detestar al PRI finalmente, o sea, pero es una clase media que se está construyendo gracias al PRI, si ustedes quieren, pero muy molesta con el PRI, ¿no? O sea, que tiene razones para estar molesta con la sociedad política, ¿no? Y justamente en la novela también nos dan, ¿no? De repente esos flachazos de personajes, de contradicciones de ese momento histórico. Por ejemplo, pues el hermano de Carlos es un fiel simpatizante de Miguel Enríquez, del general Miguel Enríquez, ¿no? Que yo creo que es uno de los, pues esta oposición al PRI, pues que ya son las últimas pataleadas, ¿no? O sea, de los últimos generales, que pues ya no tienen como mucho que ofrecer, sin embargo allí están, y que van a hacer una oposición
que va a estar formada por chile, mole y pozole, ¿no? O sea, de todo, va a tener de todo un poco. Como va a aglutinar de repente algunas expresiones de la izquierda, de una izquierda radical, pues también va a aglutinar, yo creo que más que nada, pues a posturas de la derecha, ¿no? Que están inconformes y que no encuentran en el prismo ese espacio, pero que a lo mejor en este momento, porque para este momento pues ya existía el PAN, ¿no? Sí. Pero tampoco encontraron en el PAN una alternativa, que digo, y qué contemporáneo es eso, porque yo creo que hoy por hoy, o sea, hablando otra vez, ¿no? Desde el 2025, pues seguramente habrá mucha gente que hoy no encuentra en el PAN una alternativa conservadora lo suficientemente radical o lo suficientemente entregada a sus posturas políticas, ¿no? Y que pueden acabar sucumbiendo a propuestas como la de, pues, otra derechista. Sí, ¿no? O sea, este tipo de personajes que yo creo que, por ejemplo, aquí Miguel Enríquez, pues, los llegó a aglutinar, ¿no? ¿Y cómo encontramos esas expresiones, no? Por ejemplo, también cuando hablan de Pedro Infante, a mí eso es algo que se me hace muy, muy cómico, ¿no? Cuando dicen, no, pues, Pedro Infante, con razón le gusta a todas las sirvientas, ¿no? Porque tienen cara de chofer, ¿no? O sea, ese clasismo, ¿no? O sea, como que también te habla de un México que, por lo menos para mí, no te hacía sentido, ¿no? Porque ¿cómo era posible que alguien se atreviera a hablar mal del ídolo? Sí, oye, ¿cómo eso no podía ser? Uno cree que todos admiraban a Pedrito, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tú es como lo mínimo, sí, claro, las masas, ¿no? Las masas estaban entregadas a Pedrito. Cuando tú ves las fotos, las imágenes de su funeral, ¿no? Es una cosa increíble. Ajá, es multitudinaria, pero esto te dice que no es cierto, o sea, no era ese romance que hoy tenemos, ¿no? Por el ídolo de México. En aquel tiempo, pues aquí lo dicen, ¿no? Tenía cara de chofer. Gran estrella para el populo, para ajá, las clases populares. Sí, definitivamente, ¿no? Y también, o sea, ¿qué cosas tan contemporáneas nos dice, como hablando de la guerra de Israel, ¿no? En 1948, pues la primera guerra, pues a la que se va a enfrentar el Estado de Israel con los estados árabes de alrededor, que pues obviamente están inconformes con la imposición de un estado colonial. Y pues en 2025 volvemos a lo mismo, ¿no? Son cosas que siguen generando reverberaciones, ¿no? Y bueno, yo aquí le paro para esta segunda reflexión y cedo la palabra. Sí, hay unas pinceladas extraordinarias, ¿no? Yo diría de la hipocresía de la clase media, que me parece que es uno de los fundamentos de la clase media conservadora, ¿no? Y tal vez se ejemplifica muy bien en el acto, ¿no? O sea, el loco enfermo será Carlitos, que se enamoró de la mamá de su mejor amigo, ¿no? Pero el hermano, que a mí se me hace como un futuro integrante del muro, ¿no? De estos grupos horribles de ultraderecha. De los halcones. De los halcones, ¿no? Pero en el sentido de la clase media, ¿no? Pues el hermano es un abusador, ¿no? Es un problemático, es un irresponsable, pero el malo es Carlos, ¿no? Sí. Y hasta hay una reflexión, el papá con otra casa, ¿no? Tiene casa chica, pero el loco enfermo es Carlos, ¿no? Que se enamoró de una manera además tierna, nunca pasa nada, nunca se va más allá de esta idealización, ¿no? Al propio sentimiento, pero aparece recurrentemente estos puntos de hipocresía que desnudan muy bien y que va desempeñando a las clases, ¿no? La constitución de las clases sociales, desde la fineza que te puede dar la literatura, ¿no? No una definición como de tratado sociológico, sino la fineza sentimental, de origen, que te da la literatura para leer con mayor detalle pues a los grupos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me encanta eso, y al mismo tiempo me parece que va dando una visión del poder como esta misma cara de conquistador, de macho, ¿no? Porque Mariana, que es otra de las grandes protagonistas
que es la mujer de la que se enamora Carlos, pues es la amante de un alto político, ¿no? Entonces vive muy bien, pero se ve esa condición de opresión que vive también de la mano del político poderoso, y que al final, o sea, al final de la historia, pareciera que José Emilio Pacheco abre la puerta a pensar que fue un asesinato, ¿no? O sea, que hay un crimen pasional, pero un crimen de poder, ¿no? Entonces nos muestra este cáliz machista de la sociedad con este cáliz corrupto de Aliba varios 40 ladrones, que es Miguel Alemán y toda la bola de rateros que lo acompañaron, ¿no? Y que hicieron un grupo político. En ese sentido, me parece también que la novela es en esa parte muy, muy crítica de esta doble moral de la sociedad mexicana de la época. Como ya comentaron, el hermano es un violentador, incluso de la muchacha que trabaja en la casa de Carlitos, intenta violarla, la viola, y al final no pasa nada, ¿no? Y también, algo que se me hace muy curioso cómo lo describe después, es que su hermano termina siendo un hombre ejemplar, un empresario, un hombre de familia que los domingos va a la iglesia sin tacha, pero fue un violentador, fue un tipo detestable, un abusador, y en ese sentido se configura y se retrata bien esta parte de la doble moral de la sociedad mexicana. El papá de Carlitos con otra familia, y efectivamente, a pesar de que Carlitos es, digamos, el más inocente, y en este amor, como bien dice Saldo, un amor tan puro, tan inocente, con la mamá de su mejor amigo, es lo que más llama la atención, y todas estas demás cuestiones del papá con la otra familia, del hermano abusador, son dejadas de lado, e incluso a Carlitos se le manda al psiquiátrico, ¿no? En la novela lo podemos ahí leer, cómo terminan enviando al niño al psiquiátrico porque lo tachan de loco por declarar de forma muy inocente el amor a la mamá de su mejor amigo. Y ahí en estas líneas me parece que José Emilio Pacheco, de manera sublime, excepcional, retrata otra vez esta parte de la sociedad mexicana, de la doble moral, de la hipocresía, que han acompañado a nuestra sociedad históricamente, ¿no? Y que no necesitamos un tratado sociológico para entenderlas. Aquí hay algunas pinceladas de la forma en que nos describe a la familia de Carlitos y a la sociedad que juzga a este niño que se enamoró de una mujer mayor, que además me parece muy curioso, no recuerdo si son 28 o 32 años, la edad de Mariana. Sí, es una mujer muy joven. Es muy joven, pero ella le dice en su momento a Carlitos, ya soy una anciana, ¿no? Ya soy, pero la vemos a la luz del 2025, pero claro, en aquella época sí las mujeres de esta edad ya tenían hijos o sea, era común que una mujer de 28, 29 años tuviese ya hijos de 11, 12 años. ¿Ya? O sea, esta parte también nos enseña esta parte de la sociedad mexicana que también ha ido evolucionando, ¿no? De alguna manera con los años, no sé si para bien, pero ha ido evolucionando esta situación. Pues algunas cosas para bien, ¿no? Definitivamente. Pero sí, o sea, creo que es... O sea, pensemos... Creo que es un buen momento para reflexionar sobre esta novela, ¿no? O sea, ya pasaron más de 40 años de su publicación y habla de un tiempo que estaba cerca de que pasaran 40 años del momento en el que hablaba, ¿no? Y es, pues digo, este punto que ya mencionó Toño, que a mí o sea, yo creo que la primera vez que yo leí esta novela, también haciendo referencia a lo que decía Aldo, ¿no? Qué bueno que los profesores de secundaria obligan a los niños a leer esta obra, porque no sé si la lean, pero por lo menos sí permitieron que se inundaran los tianguis con esos textos, ¿no? Y ya lo puedes encontrar por 10 pesos, 5 pesos. Yo así descubrí este libro, digo, porque además ni siquiera, yo no vivía en la Ciudad de México en ese tiempo, entonces pues fue así como de, 10 pesos, échelo para acá, ¿no? Y fue maravilloso leerlo, ¿no? Porque además es un texto que lees pues muy rápido, que de verdad lo disfrutas. O sea, yo así como lo acabé de leer, luego se lo pasé a mi mamá, y pues mi mamá también le encantó el libro, ¿no? Porque además, digo, no es exactamente su época de su niñez, pero pues le quedaba todavía más cercana, y sí dice definitivamente, ¿no? O sea, pensemos en ese México que recibía, qué tipo de migrantes recibía la Ciudad de México en ese momento, ¿no? Esta escuela, donde pues, si bien no es una escuela pública, es un colegio,
pero donde se encuentran niños pues, de distintas nacionalidades, hasta cierto punto de distintos estratos sociales, pues porque hay becados, ¿no? Que tú si el becado es, pues se le ve en todo momento, ¿no? O sea, aunque digan que, me acuerdo que cuando yo era niño decían, pues es que los uniformes son para que no se noten las clases sociales en la escuela. ¿Cómo no se van a notar las pinches clases sociales, no? Pero bueno, o sea, independientemente de todas esas cosas, pues cada quien, desafortunadamente, todas esas cosas se reproducen en la escuela, ¿no? O sea, son pequeñas sociedades. Y algo que yo siempre les digo a mis alumnos en Cultura Política en México, cuando leemos este texto, les digo, pero véanlo, o sea, es que allí hay esos indicios, o sea, la generación de Carlitos y un poquito más jóvenes, pues va a ser la generación del 68, ¿no? O sea, aquí estamos viendo cómo esa clase media que está germinándose y que esté inconforme y que los mismos niños se la pasan hablando, ¿no? Diciendo, Alibaba y los 40 ladrones, pues el papá de Jim, ese no es el papá de Jim porque pues, es fulano, pero pues, es un ladrón, míralo, siempre está ahí junto a Miguel Alemán. O sea, todos estos niños ya están construyendo un discurso que más allá de lo que puedas tú decir de los aciertos y desaciertos del PRI, pues es que para finales de los 60, inicios de los 70 y finalmente en 1982, con la debacle de la economía mexicana posrevolucionaria y por ende del partido posrevolucionario, pues es esta generación, ¿no? Son estos niños que están pasando de la infancia a la adultez y renegando de ese proyecto posrevolucionario que les pudo haber dado muchas cosas, pero no les dio libertad, ¿no? Y no les dio muchos de los elementos que ellos consideraban que eran necesarios, que legítimamente estaban demandando, ¿no? Y entonces es poético que este libro haya salido en el 81, o sea, yo dudo, estaba ya en el mundo, pero no tenía ninguna conciencia, pero dudo mucho que José Emilio Pacheco haya dicho voy a escribir este libro porque se ve que el año que entra se viene abajo esto, seguramente nadie lo esperaba, ¿no? Pero es poético como en 1981 escribe esta obra, pues que bien podría ser el primer epitafio del PRI, ¿no? Luego vamos a ver el incendio de la Cineteca, ¿no? La pérdida de grandes acervos del cine mexicano y finalmente pues ya el debate económico del modelo posrevolucionario y en 1985 vamos a ver un golpe durísimo para la sociedad chilanga, ¿no? Este terremoto pues que va a dejar una cicatriz que todavía pervive hasta hoy, ¿no? Hace 40 años después sigue estando ahí, ¿no? Esa destrucción. Me acaba de sorprender tu análisis, Paco. Yo creo que tu reflexión y ligarlo al 68 es brillante, ¿no? Como diría está proclamado eso. Además es correcto, ¿no? Es una lectura fina. Yo creo que eso y más cosas podrán encontrarse en la novela. Hay unas imágenes bien duras como cuando años después Carlos encuentra a un amigo de la escuela. Él ya es del Club Chapultepec, me imagino, ¿no? Creo que no dice Club Chapultepec, pero juega tenis y se lo encuentra a su compañero de escuela vendiendo chicles, ¿no? Porque su mamá intentó hacer un sindicato y pues los chavos se la jodieron, ¿no? Se quedó desempleada, se casó con un mal tipo y está vendiendo chicles y tiene hambre, ¿no? Y come, le invita una torta y Carlos siente asco de cómo mastica la torta, ¿no? Cómo comemos los pobres, ¿no? Los oramos con rapidez y ahí está mostrando, creo yo, la característica principal de este país, ¿no? Es que no podemos vernos como hermanos, no podemos vernos como iguales y que clasificamos constantemente, ¿no? Y yo creo que Miguel Alemán pues, es uno de los padres de la desigualdad moderna, ¿no? De la desigualdad del siglo XX, así como creo que Salinas fue el padre de la desigualdad del siglo XXI, Miguel Alemán forja esos sistemas, esos estilos de vida y que la novela lo retrata muy, muy cabrón, muy, muy cabrón.
Y entonces yo pienso que con estas claves que vamos dando se puede dar una lectura deliciosa de este libro, ¿no? Para encontrarle todo el jugo y no ser como yo, ¿no? Que se quedó clavado en las piernas de Mariana y un suspiro y un Carlitos, un niño que a lo mejor era un suspiro que fue también mío, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la historia de amor a través de la cual Pacheco nos cuenta esta historia de México, ¿no? Del alemanismo, reitero, del ingreso a la modernidad, pero esta crítica a la sociedad mexicana. Y esto que dices bien de esta escena que retrata casi al final de la obra cuando Carlitos se encuentra a su compañero, y es una forma muy sutil de José Emilio también de tocar la parte de la desigualdad social y que finalmente la Revolución Mexicana, que todavía en la época en la que se desarrolla la novela, era parte del discurso del PRI, pues al final no cumplió con lo que se esperaba, ¿no? A final de cuentas, esa novela que retrata ese México de los 40, finales de los 40, muestra una desigualdad social que en ese momento es clara y que además se va profundizando a través de los años. Entonces, Pacheco de forma muy sutil lo refleja ahí, como también lo que comentabas de la muerte de Mariana, del posible asesinato, el feminicidio, hay que decirlo así, pero que también en su momento no sé si haya sido la intención del autor, o porque al final deja abierta esa posibilidad de las diferentes maneras en que pudo morir Mariana, porque además habla de una escena muy violenta, ¿no? O sea, al final de la novela, la muerte de esta señora es de una manera muy violenta y hay algunos elementos que nos puede pensar en que el amante, que no era el papá de Jimmy, y que era además un funcionario muy cercano a Miguel Alemán, fue el culpable de este asesinato, pero también habla de pastillas que ella se tomó, es decir, juegan un poco con la imaginación del lector, y creo que es muy, muy interesante que José Emilio, si es que fue su intención, dejara esta idea de feminicidio como una posibilidad, porque es algo que en aquella época no se tocaba para nada, ¿no? Pero no es algo imposible tampoco. Entonces, la novela en ese sentido sigue siendo muy vigente, tristemente, muy contemporánea, pero en ese sentido es muy vigente porque esa lectura se le puede dar y hoy ese tipo de situaciones ocurren todo el tiempo. A través del poder o por medio del poder los hombres pueden asesinar a las mujeres sin que haya mayor castigo. Aquí se deja ver esta parte, ¿no? O sea, Mariana muere y no pasa nada. Y muere de forma violenta. O sea, al final esa es la cuestión que también deja el autor y uno se puede imaginar infinidad de cosas, ¿no? Entonces creo que la novela es muy rica en ese y en muchos sentidos, porque en 70 páginas hace una crítica implacable a la sociedad, a la doble moral, al sacerdocio, a la religión, por supuesto. Es una obra fundamental para entender nuestro México, camaradas. Muy bien. Pues yo creo que no resta más que decir. Gracias, banda. Muchísimas gracias.